Era esto, sí, era esto lo que estábamos viendo la otra vez sobre épica. Uy, ya, sobre épica. Y entonces alcanzamos a avanzar hartísimo, que era el primer, no, venga, reviso a ver qué tantos acuerdan. Que el nombre de épica, bueno, el nombre de épica viene de epos, y que es aquello que es contado, narrado, y que por eso la épica y la narrativa son hermanitas, solo que la épica habla de textos clásicos, antiguos, monumentales y gigantes y tal. Y en cambio la narrativa pues se ocupa de temas donde también se cuentan historias, pero ya no de batallas de héroes, ya no en verso, ya no en textos tan amplios, complejos, ya no de forma oral y después escrita, sino directamente como la novela, en fin. Otro dato que vimos así por encimita es que lo que buscaba esa primitiva épica era glorificar y exaltar un momento clave en la historia de cada pueblo, porque era el momento en que ganaban batallas o algo que les permitía consolidarse, que aunque venían en verso y tal, de todas maneras eran narrativa, no lírica, a pesar de que venían en forma de verso, y con rima y toda la cosa. Que los temas son tan antiguos que hablan de épocas en las que todavía juega un papel muy importante el mito, y entonces, según las creencias de la gente de esta época, los dioses, en el caso griego, intervenían en todas las situaciones, los conflictos, defendían a unos personajes, atacaban a otros héroes, en fin. Entonces el mito está mezcladísimo con esos cantos. Que es un mundo muy sujeto a una legalidad previa, quiere decir que es un mundo dado, hecho, en el que no hay innovación. Todo está decidido por los dioses, y entonces no hay una diferencia entre lo que cree la gente, lo que cree el poeta, lo que todos aceptan, digamos. Y creo que íbamos por acá, me parece, personajes arquetipos. ¿Alguien se acuerda qué era eso? ¿Cómo así personajes arquetipos? Porque eso sí lo vamos a necesitar para la otra, para el otro texto que es el que de verdad van a trabajar. ¿Quién se acuerda cómo era eso de personajes arquetipos? Que Que más tienen o como menos una eso quería decir que, característica en común, todos. puede que no alcancé a oír. Más durito. Que cumplen con ciertas características todos, ¿no? Sí, sí, que tienen una virtud especial. Tal vez tengan muchas, pero el poeta canta y exagera, diría yo, con una virtud en particular. Entonces vive, incluso cada vez que nombra al personaje, suele mencionar esa virtud como algo típico del personaje que le da la razón de ser y el poder o la habilidad para dominar a los demás y para no dejarse plegar. Sí es eso. Arquetipo es que es un modelo de comportamiento, digamos. Mm. Creo que íbamos ahí. Sí, íbamos ahí. Entonces lo que vamos a hacer hoy es, bueno, acabar tema. Paula nos va a regalar un poquito de desayuno ahorita. Pero vamos a acabar tema. La idea es que se pongan serios y pongan cuidado, porque repito que esto se les viene encima es con la otra hoja. Entonces, ah, ay, tan chévere, Natalia quedó congelada. Cala, que siempre se pone a jugar gato y ratón allá en internet. Cala, léanos el tono elevado de la épica. ¿Cómo así? ¿En qué consiste el tal tono elevado de la épica? Al propósito de exaltación de hechos y personajes, corresponde el entusiasmo y la grandiosidad con las que el poeta los presenta. Este se apoya tanto de hechos históricos como en leyendas y mitos, que toda la colectividad conoce, comparte y cree. Así, el espacio mismo de la épica antigua es símbolo también, Simbólico. es una significación espiritual. Por ello, si bien ya hemos relevado el papel que el testimonio literario tiene en la historia, debemos aclarar que los hechos no son respetados con criterio histórico, sino organizados poéticamente, esto es, con intervención de la fantasía y apelando a la mitología de cada cultura. ¿Y alguien puede explicar eso? ¿Cómo será eso? ¿Cómo así que la épica tiene un tono elevado, pero que se lo da qué factor o qué? ¿Cómo así que no son respetados con criterio histórico? Miren un dato para el caso de Grecia. La guerra de Troya
es tal vez uno, digamos que es aceptado por los expertos y por los expertos de antes de Cristo, de que es un hecho que de verdad pasó, que es una batalla que en serio ocurrió. Y además se supone que esa batalla duró 10 años, o sea que fue una gran batalla. Y es un hecho histórico, real. Pero, como siempre pasa con los textos literarios, lo que hacen es que toman del hecho algún aspecto, alguna parte, y a partir de ahí empiezan a organizarlos, pero poéticamente. O sea, toman el hecho real y a partir de ahí mezclan todas las circunstancias, los personajes, los tiempos, absolutamente todo lo revuelven para darle un carácter literario. Y entonces, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea tienen un enorme valor histórico, más que literario, porque ayudan a pintar ese mundo de cómo era la creencia, el modo de vida, las peleas, todo, la vida hasta familiar en esos tiempos. Y estoy hablando de 8 siglos antes de Cristo. Entonces es todo eso lo que dice, que es simbólico, que recoge lo mitológico, lo histórico, lo fantástico, todo eso lo mezcla en un solo, pues en una sola obra. El lenguaje, un lector, una lectora. Gabriela Cagua, que tiene gafas. Gabrielilla, léanos ese poquito. ¿Y yo por qué, Richie? Porque tiene gafas y puede leer. Eso no tiene que ver. Bueno, el lenguaje. Otro aspecto de importancia en cuanto al tono épico, que ya definimos como elevado, es el lenguaje tendiente a la magnificación de todo relato. Todo lo relatado. Todo lo relatado. Epitéticos, epítetos, adjetivos engrandecedores, exclamaciones, son frecuentes en la épica. Bueno, entonces pregunto a un Guevara que esté, vea esa cámara apuntándole al techo y el dormir. Guevara, resumiendo, ¿por qué el lenguaje es especial en la épica? El lenguaje de la épica tiene algo, y está ahí simple, que hace que sea diferente. Hágale, Juan. Guevara. No, Richie, Guevara, no, Richie, yo no sé. ahí está en la pantalla, vea. Pero ¿cómo lo entiende? Oiga, No, no, Richie, yo no sé. pero ahí está, hablaba más el Guevara chiviado de ayer. Man echaba madrazos y todo, pero usted no habla ni nada. Guevara solo es leer 2 renglones. Vaya, ¿y qué No dice? tiene que leer, man. Sí, ahí está todo. Un No, pues, ambiente exagerado, ¿no? sí, sí se Eso trata. mismo que coger el personaje como si fuera, pongamos un ejemplo, como si fuera el elegido. Él es la persona que nos va a salvar a todo el mundo y lo demuestra en el lenguaje. Que él hace cosas épicas, se levanta, pelea, hace de todo él solo. Claro, Y claro. gracias a él igual nos damos cuenta. Es eso. El lenguaje está al servicio de elevar el tono, digamos, el tono de la narración en la medida en que pues tiende a magnificarlo todo, a crecerlo, a gigantarlo, a volverlo el más duro, el más A guapo. glorificarlo. ¿Y para eso qué usa? Pues usa epítetos que son adjetivos, engrandecedores, dice ahí, siempre buscando ponerlo más arriba del resto, exclamaciones, se repiten términos para describir habilidades del personaje. Entonces, el lenguaje está al servicio de engrandecer al personaje, o a los a veces, no hay varios. Pero era eso. Guevara me extraña, es hora de pre-kinder. Bueno, poetas y... Ah, esto sí es muy clave. Alguien no lee, ya hay mucho dormido. Yo, María Paulita Lancheros, que vino hoy, ella no viene hace rato. que lea, que lea. María Pau, léanos este pedacito. María Paula, levante a ese gordo. Ya, ¿cuál? No, solo esto, especialmente... Especialmente en las más antiguas civilizaciones, el poeta épico o rapsoda tenía un carácter casi religioso
Él era un intérprete de la historia con capacidades estéticas para cantar y honrar los más apreciados valores de su propia cultura, y poesía el don de hablar a los dioses y héroes en sus obras. De ello se derivó su concepción del bate, que en un solo término abarca las características del poeta y el profeta. Comunica una verdad revelada, sea verosímil o no. No. Pues bueno, esto lo resumo facilito. Los famosos rapsodas eran los manes que iban cantando estas historias. Se supone que los primeros rapsodas incluso iban dentro de los ejércitos. Y particularmente cuando había, pues por las noches que paraban la peleadera, ellos cumplían la función de exaltar, de darle ánimo a la tropa, de engrandecer al personaje, de defender a la cultura en la cual estaban peleando. Entonces, ellos iban ahí, realmente formaban parte, los primeros rapsodas formaban parte de del mismo ejército que estaba dando la pelea. Claro, el tiempo pasa, etcétera, y entonces ya aparecen unos poetas que cuentan esas historias, pero ya pasadas, ¿no? Uy, mire que Simón Bolívar, que entre comillas, obvio, aquí nunca hubo épica en Colombia ni en América, aunque sí hubo un casito por allá, ya lo veremos. El dato es que exaltaban a ese héroe que estaba muy ligado a los mitos y a las creencias religiosas de la gente, y entonces el Rapsoda terminaba cantando eso y la gente lo respetaba y lo honraba realmente por una cualidad en particular, porque a través de él los dioses hablaban, a través de él enviaban mensajes, digamos. Él era el que contaba las historias y todo el mundo le comía cuento y las creía, y por supuesto asociaban que él tenía un contacto directo con los dioses, digamos. Entonces, bueno, ese primer Rapsoda fue evolucionando y tal, y apareció un concepto nuevo, el bate con V. El bate era otra vez un poeta, la misma cosa, pero que en un solo término abarca al poeta y al profeta. Entonces, digamos que él se vuelve todavía más respetado y todavía con mayor valor simbólico para toda la comunidad, porque era capaz de anticiparse a lo que podría pasar en una comunidad si no se respetaban lo que habían manifestado los dioses. Y entonces el profeta es el que es capaz de anticiparse a lo que va a ocurrir. Entonces tenía la doble condición de poeta, el que cuenta la historia, los dioses hablan a través de él y es capaz de profetizar lo que puede pasar. Entonces eso le daba una enorme importancia. Ellos eran los que contaban esas historias que después algún día se escribieron. Entonces, bueno, era eso. Ahora veamos otro poquito. Tradición oral. María Pau, pero tienes la boca llena de comer pan. María Piola. María Paula Palacios. Paulis, ¿no lee esta carreta? Tradición oral. Sí. Sin embargo, los primeros poetas épicos de todas las culturas parecieron antes que la letra escrita y permanecieron anónimos. Solo con la aparición de la escritura, sus cantos, transmitidos oralmente de generación en generación, fueron plasmados por aquellos rapsodas cuyos nombres conocemos hoy como los de los primeros poetas épicos. Bueno, entonces, lo que se sabe, pues esos primeros rapsodas que iban en las batallas, que formaban parte de esos ejércitos, pues nadie Eran los que guardaban y pasaban de voz a voz, ¿no? claro, es que cantaban lo mismo que había pasado, o sea, la pelea que tuvimos hoy, digamos, y ellos montaban El chisme. el chisme de hoy, pero exaltando al héroe y diciendo que son unos berracos y tal. Pues Entonces, por eso, chisme. eso evoluciona, dijimos, porque era un poquito de otro modo, pero nunca se supo el nombre de todos ellos. Jamás. Las historias circulaban, la gente las pasaba, Por porque el tiempo se olvidaba, ¿no? solo con la aparición de la escritura, entonces empezaron a consignarse. Y ahí es que venía el recuerdo de todos, de un tal Homero, que era el que se sabía esas historias, y todo eso empieza a copiarse a nombre de él ya propiamente. Entonces uno no sabe desde cuándo existían esas historias, pero hay uno que finalmente decidió copiar. Incluso en una época muchísimo más reciente, en la Edad Media, en España, el primer gran libro escrito en idioma español grande
es una obra épica que se llama Cantar del Mío Cid. Y es reciente, o sea, en la Edad Media, y no se sabe quién la escribió. No, es autor anónimo. Es el remiendo de un poco de historias de varias, pero todas hablaban del mismo héroe, entonces fue fácil revolver todo eso. Y de ahí nació ese libro y ni idea de quién lo escribió, y eso ya es hace poquito. Entonces lo de anónimos es otra característica de la épica. Casi nunca se sabe de quién. Entonces, bueno, en el caso de Homero se le atribuye porque la misma gente de la época hablaba de él y reconocía que él era el duro de ese paseo. Bueno, qué formas tiene la épica? Tiene 4 formas. Una, la más importante tal vez, se llama epopeya. Alguien, Gabriela Serna, Gabrielilla. Gabriela, no se bota al piso, levántese y lea esto. Gabrielilla, ¿no lee esto? Sus características. Serna. Yo. Sus características formales. ¿Qué leo? Eso, lo que está en pantalla. No sé en dónde. Sus características formales más importantes son su larga extensión y el hecho de que narran acciones descomunales, heroicas, religiosas o nacionales. La epopeya es la forma épica del periodo clásico. Por ello, está profundamente enlazada con las mitologías y se refiere a un pasado muy lejano. Las más célebres son la Ilíada. la Odisea, el Ramayana y la Divina Comedia. Bueno, está bien. Entonces, pilas a esto. La épica tiene varias formas. La más clásica, la más importante es la epopeya. La epopeya se refiere a esos textos re viejos, clásicos, larguísimos, que fueron inicialmente cantados en versos, y eso, cantados, no escritos. Entonces, bueno, a eso se refiere. Ahora, eran de extensión larga, narran acciones descomunales, la super batalla, la super guerra, las super cosas, donde hay unos grandes héroes, hay un fondo mitológico y religioso, y bueno, tienen otro poco de características ya formales, digamos. Para nosotros, epopeya, la Ilíada y la Odisea, de las cuales algo veremos, porque nos toca tratar de dejar más cerradito ese tema. Otra, el Cantar de Gesta. Un lector, Nicole se va a dormir. Sebastián Chávez, que no entró la vez pasada, es un vago. Chávez, Sebastián. ¿Qué hay que hacer, Richie? Sebastián, leamos esta carreta de Cantar de Gesta. ¿El cantar de Gesta? Sí, de Gesta. Gesta. Bueno, la palabra gesta es latina y significa hechos. Sin embargo, en la Edad Media quiso decir hazaña. Los cantares de gesta fueron una forma de la épica medieval. Esta épica de los pueblos europeos cuenta en verso también los hechos gloriosos de los antepasados en acciones guerreras y exalta su heroísmo y sus virtudes. Son las primeras expresiones de estos pueblos en sus lenguas vulgares o nacionales. No eran compuestos para ser leídos, sino escuchados. Quienes recitaban esos poemas eran los juglares, Sí. recitadores que se acompañaban con instrumentos de cuerdas y actuaban en castillos, plazas, mercados y caminos. Son de menor extensión que los epopeyas y narran hechos históricos más recientes. Cantar de Mío Cid, la canción de Ronaldo. De Rolando. Perfecto. Entonces, Del bicho. una sala de espera, ¿quién no? ¿Ve por qué lancheros 2 veces? Ahí va a entrar un fantasma, joder, ahorita. El Cantar de Gesta es, entonces, otra forma épica, pero ya no tan antigua. Es que la de la anterior era 10 siglos antes de Cristo. Esta ya es 5 siglos después de Cristo, o sea, en plena Edad Media. 5 no, unos 7, 8. El dato es que el Cantar de Gesta era otra vez una forma épica, pero con otras características. Por ejemplo, que las hazañas iguales eran importantes, pero digamos que corresponden a un momento histórico mucho más cercano a nosotros.
También habla de acciones guerreras, exaltan al héroe y las virtudes del héroe. Tiene una particularidad, y solo hablemos de una, el caso del Mío Cid del que les vengo diciendo. Ustedes saben que donde hoy queda España, ese territorio fue invadido por los árabes, por los musulmanes en realidad. Y ellos dominaron media España y fuera de eso tuvieron influencia en el resto de la otra España. Entonces, ellos dominaron esas tierras y uno de los hechos más heroicos y más recordados por los españoles es el papel que jugó un héroe. Ese héroe existió de verdad, Rodrigo Díaz de Vivar. Y el hombre es el que encabezó la lucha para sacar a los árabes de territorio español. Eso lo hizo, bueno, en realidad lo hizo en contra del mismo rey, porque el rey, por unos chismes que le llegaron, lo echó. Entonces él, al irse desterrado, fue armando un ejército y fue ganándole a los árabes, y fue ganando, entonces el rey lo perdonó, etcétera, etcétera. Y se volvió el superhéroe porque el hombre dio esa pelea. Entonces, por cualquier camino de España, usted verá que ese es un gran héroe, porque, bueno, al fin y al cabo, de verdad cumplió una función clave. ¿Cuándo se supone que sacaron a los árabes de España? Cuando viene el descubrimiento de América. O sea, en ese mismo año coinciden esos dos grandes hechos. ¿Quiénes cantaban esas historias? Los juglares. Entonces, los juglares eran lo mismo que en la antigüedad, unos loquitos que iban recitando con instrumentos de cuerdas, actuaban en plazas, mercados, caminos, y contaban la historia del personaje y sus batallas y cómo ganó y lo que le sucedió a las hijas y todo un rollo, pero entonces lo hacían de esa forma, de pueblo en pueblo, echando el cuento, y la gente les pagaba. Entonces, por contar las historias, les daban ropa, les daban vino, les colaboraban en lo que ellos necesitaran. Y en últimas ellos vivían en función de contar eso, entonces tampoco es que pidieran gran cosa. Esto ya es en la Edad Media, o sea, muy reciente, entre comillas, frente a la epopeya antigua. Y por último, otras formas épicas, mucho más simples, más sencillas, no de la misma dimensión de las dos anteriores, pero igual claves. Sebastián Vieira se está durmiendo. Vieira. ¿Otras formas épicas? Sí. El poema épico. El poema épico es, como la epopeya, manifestación culta de la literatura, pero se diferencia de aquella en que su narración tiene una magnitud menor. Ejemplo de poema épico puede ser La Jerusalén libertada de Tasso. Uy, puta, uy, qué pena. El canto épico. Son poemas de menor envergadura, que aluden a un solo hecho heroico, como aquellos poemas épico-líricos producidos con motivo de las guerras de independencia americana, la Araucana. Entonces, bueno, la verdad, en estos ejemplos, ya no existen muchas manifestaciones de poemas épicos con esa particularidad. Ya no es en la Edad Media, eso ya es en el Renacimiento, la verdad. Y Torcuato Tasso, así se llama el hombre que escribió La Jerusalén libertada, hace un ejemplo de poema épico, pero ya como muy culto, como muy cercano a otras cosas, sin las características puras de la epopeya antigua y todo eso. Sin embargo, se considera también una forma de la épica que hubo, no muchos ejemplos. Y el caso final, el canto épico, pues imagínense que es el único ejemplo que podríamos encontrar aquí en América. Digamos que la épica alcanzó a llegar a América a través de esto, de la Araucana. La Araucana es un texto, es un librito que trata del momento en que los españoles llegan a tierras chilenas. Y allí los araucanos, que eran unas tribus, una tribu muy fuerte, entonces da la pelea contra los españoles y entonces a partir de eso montan un poema épico tratando de hablar de esa guerra, de exaltar a unos héroes que no se dejaron y a otros que sí trataron de invadir y dominaron finalmente el territorio de Chile. Pero es el único ejemplo de canto épico que llegó a América. Si aquí hubiera habido alguien
que se hubiera dedicado a exaltar, a exagerar y a, no sé, volver más grandiosas las batallas de Simón Bolívar, seguramente hubiéramos tenido una forma culta de épica, pero sin las características verdaderas de la épica original. Bueno, con toda esta carreta, mucha carreta, la verdad, pero no importa, era información, información, y ahora sí se les viene el ensayito del que les hablé la otra vez. Cuando ese ya se lo enviamos, el cuestionario de eso